Buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Mauricio Mendoza Correa, estudiante de la maestría de Gobernabilidad, Innovación Democrática y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma del Caribe. En esta tarde les conversaré un poco sobre las funciones de los comités de órganos de tratados de derechos humanos. Los comités de órganos de tratados son grupos expertos independientes creados por las Naciones Unidas para supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Cada tratado importante tiene su propio comité. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos supervisa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité contra la Tortura vigila la convivencia contra la tortura. Y el Comité de Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación y Discriminación contra la Mujer, CEDAW, entre otros. Aunque cada comité tiene su tratado específico, sus funciones principales son muy similares. Veamos las más importantes. La supervisión mediante los informes periódicos. Los estados que han ratificado un tratado deben presentar informes periódicos al comité respectivo sobre las medidas que han adoptado para cumplirlo. El comité examina esos informes, formula preguntas y observaciones y finalmente emite unas observaciones finales donde reconocen los avances y señala las deficiencias o recomendaciones al Estado. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos puede recomendar a un país fortalecer la independencia judicial o mejorar las condiciones carcelarias. Segundo, el examen de comunicaciones individuales o denuncias. Algunos comités tienen la facultad de recibir o examinar quejas de individuos o grupos que alegan haber sido víctimas de violencia de derechos reconocidos por los tratados. Esto solo aplica en el Estado aceptado expresamente esta competencia mediante un protocolo facultativo. El comité analiza el caso, escucha al Estado y la persona denunciante emite una decisión o un dictamen con recomendaciones. Ejemplo, una persona puede acudir al Comité contra la Tortura si ha agotado los recursos internos y considera que en su país no le ha protegido adecuadamente. Tercero, las observaciones generales o las recomendaciones generales. Los comités también elaboran observaciones generales o recomendaciones generales que interpretan el contenido de los derechos del tratado y orientan a los estados sobre su aplicación. Estas observaciones ayudan a unificar criterios y desarrollar el derecho internacional de los derechos humanos. Ejemplo, el Comité de Derechos del Niño ha explicado qué significa el interés superior del niño y cómo debe aplicarse en todas las políticas públicas. Cuarto, examen temáticos o diálogos constructivos. Durante sus sesiones, los comités mantienen diálogos constructivos con los estados, con organizaciones de la sociedad civil y con instituciones nacionales de derechos humanos. Este diálogo permite analizar temas específicos como violencia de género, derechos de los pueblos indígenas o acceso a la justicia, fomentando el intercambio de buenas prácticas. Quinto, visita, investigaciones y medidas urgentes. Algunos comités, como el Comité contra la Tortura o el Comité contra las Desapariciones Forzadas, pueden realizar visitas a los países o iniciar investigaciones confidenciales cuando reciban información fidedigna sobre violaciones graves o sistemáticas. También pueden emitir medidas provisionales para evitar daños irreparables. Por ejemplo,
detener una deportación que podría exponer a una persona a tortura. Promoción y cooperación internacional. Los comités promueven la adecuación de los derechos humanos y fomentan la cooperación étnica de los estados para mejorar sus leyes institucionales o políticas públicas. Su labor también fortalece la rendición de cuentas y la transparencia internacional en materia de derechos humanos. En conclusión, se puede resumir que los comités de órganos de tratados supervisan, evalúan, interponen y orientan a los estados en la aplicación de los derechos humanos. Su función no es sancionar, sino promover el cumplimiento efectivo de los tratados, asegurando que los compromisos internacionales se traduzcan en acciones concretas para proteger la dignidad humana. Muchas gracias.